¿Alguna vez te has preguntado por qué la tristeza parece quedarse más tiempo que la alegría en tu vida? ¿Sientes que haces todo lo posible y aún así algo en tu interior se apaga poco a poco? Hoy te voy a contar la historia de Lucas y un secreto sencillo que convirtió su tristeza en una gratitud verdadera que tocó a toda su comarca. Si te mueven relatos que enseñan a vivir con más esperanza, quédate hasta el final. Si te apetece acompañar este canal en historias que mueven el corazón, suscríbete ahora. Aquí contamos vidas que enseñan. Respira hondo y acompáñame en este viaje silencioso que comienza en una tarde de lluvia fría y tierra mojada. Lucas nació en un barrio de calles estrechas, entre casas con paredes descascarilladas y el olor a pan recién hecho que venía de la panadería de la esquina. Fue un nacimiento simple, con la luz titilante de una lámpara y el murmullo de voces que no tenían tiempo para celebraciones largas. Su madre, Marta, trabajaba de sol a sol, y su padre, Jorge, había partido cuando Lucas aún no podía atar los cordones de sus zapatos. De niño aprendió a distinguir el frío de la soledad y a identificar el silencio como un compañero constante. Crecer significó aprender a contener el llanto, a esperar que la mesa compartiera las migas sobrantes y a mirar las ventanas cerradas de las casas donde otros reían. La primera pérdida viene como una sombra sutil que se alarga con los años, pequeñas exclusiones, un cumpleaños que nadie recuerda, una visita médica con malas noticias que nadie sabe cómo explicar. Lucas escuchaba a la abuela Isabel contar historias de tiempos mejores, pero también escuchaba el rumor de la calle decir que la familia no tenía suerte. El polvo en su ropa, el sabor salado de los sudores en la frente, el viento que traía consigo el olor a lejía de la lavandería, todo eso se le quedó pegado como una etiqueta que no podía quitar. Aún así, había en su mirada algo que no se apagaba del todo, una pregunta muda por lo que podría decirse vida. En silencio deseó muchas veces no ser invisible y a veces se lo dijo a sí mismo en voz baja: ¿por qué me toca a mí? Sus noches estaban llenas de pequeñas situaciones que solo él recordaba, la canción del panadero que lo arrullaba, la textura del papel de envolver del regalo que nunca llegó, el tacto rugoso de la puerta de la escuela. Aprendió a sobrevivir con paciencia, pero no a vivir con sentido. Durante la adolescencia la comparación se volvió una aguja que pinchaba con más frecuencia. Veía a sus amigos como Carlos y Tomás recibir oportunidades que a él no llegaban y se preguntaba dónde estaba su lugar. Cada vez que alguien como Elena en clase sonreía a otro y no a él, Lucas sentía cómo se consolidaba una idea amarga: no pertenezco. En el patio del colegio, mientras el sol calentaba las bancas, escuchaba a otros hablar de proyectos y viajes, y le parecía que esas palabras quedaban lejos, como si fueran sonidos que no podían atravesar el cristal donde vivía su corazón. Empezó a construir una identidad alrededor de lo que le faltaba, y no alrededor de lo que podía dar. No me valoran, se repetía. Si me dieran lo que necesito, sería diferente. Pensaba en noches en las que la soledad se enroscaba en su pecho. Hubo encuentros con burlas, alguna carta sin respuesta, un profesor que lo dejó fuera de un proyecto, y cada pequeña herida fue sumando a la voz interior que decía que la vida era una cadena de pruebas injustas. La piel se le volvió dura por fuera y sensible por dentro, y a veces, delante del espejo, su propia mirada le parecía la mirada de un extraño. La adultez llegó con una rutina de supervivencia que aplastaba la frescura de sus sueños. Trabajó en el mercado cargando sacos, sintiendo el olor terroso de las verduras, la humedad pegada a la piel y el ruido metálico de carros que se llevaban la mercancía. Las manos de Lucas aprendieron a reconocer cada pliegue de una naranja, el sonido seco de una caja que cae y la textura áspera de una bolsa de yute. Salía antes del amanecer y volvía cuando la noche ya reclamaba las calles. Intentó confiar en el amor con Ana, una compañera del trabajo que le ofrecía ternura, y sin embargo, la voz interior del rechazo volvía cada vez que ella le preguntaba por sus sueños y él no tenía una respuesta que no sonara a excusa. En una tarde de otoño, sentado en un banco frente al río, recordó fragmentos de su infancia y comprendió que llevaba un peso que no le permitía ver la belleza alrededor. Este bloque de su vida puede leerse como una sucesión de hábitos que lo mantenían vivo, pero que no le dejaban respirar. Era experto en administrarse la escasez, pero incapaz de reconocer sus capacidades para ofrecer. En ese tiempo, aparecieron personajes que marcaron su camino:
el señor Mateo, sacerdote de la parroquia, que pronunció palabras de consuelo, Ana, que quiso quedarse y luego se marchó, doña Carmen, la vecina que siempre ofrecía sopa, Tomás, amigo que se volvió distante, Jorge, que volvía en ocasiones para pedir perdón. Estos nombres formaron una red de reacciones, entre apoyos tímidos y rechazos discretos. En una noche de invierno, después de una discusión con Jorge que revivió viejas culpas, Lucas decidió salir a caminar hasta la colina que rodeaba la ciudad. Allí, entre el olor a tierra húmeda y el canto lejano de un búho, sintió algo que no supo nombrar, una mezcla de cansancio profundo y una curiosa apertura, como si su corazón pudiera todavía aprender a sentir otra cosa que no fuera tristeza. En esos días se dio cuenta de que había una historia que necesitaba reescribirse, pero no sabía por dónde empezar. El punto más bajo llegó de manera abrupta y dolorosa. Una tarde de primavera hubo un incidente en la plaza central que lo dejó humillado públicamente. Mientras vendía frutas, un cliente lo acusó de haberle dado menos peso. La multitud se inclinó hacia la acusación como hojas al viento, y alguien gritó su nombre con desprecio. La sensación de haber sido señalado fue como si todos los años de silencio se juntaran en un solo momento. «Te vas o no vuelves» fue algo que escuchó de labios de un vecino, y en ese instante sintió que la ciudad cerraba sus puertas. Momentos así son cortos pero densos, con imágenes sensoriales que queman, la lengua seca en la boca, el olor a sudor mezclado con polvo, la luz que parecía más cruda y las miradas que pesaban como piedras. Ese día el corazón de Lucas se quebró en la plaza, y mientras las voces se alejaban, quedó solo, sentado en un escalón con las manos temblando, sintiendo que su historia terminaba allí. Fue uno de esos episodios que cambian el pulso de la vida, que obligan a mirar al abismo y preguntarse si se tiene fuerza para volver. En palabras de tensión pura, la humillación fue un golpe que duró más tiempo que el insulto mismo, porque encendió todos los fantasmas de su pasado. En medio de esa desolación, apareció alguien inesperado, una figura que no vino a quitarle la pena con promesas vacías, sino a ofrecerle una práctica pequeña y concreta. Se trataba de Padre Mateo, un hombre de mirada serena y manos arrugadas que dirigía la misa en la iglesia del barrio. Una tarde, después de la humillación en la plaza, Lucas fue a la puerta de la iglesia sin pensar demasiado y encontró a Mateo barriendo las hojas secas del atrio. Hubo un diálogo que empezó tímido y que poco a poco fue desgranando una enseñanza. «¿Te sientas conmigo un momento?», dijo el sacerdote. «No quiero sermones», respondió Lucas. «No vengo a sermonearte», contestó Mateo, con voz suave. «Solo quisiera proponerte algo que yo aprendí cuando perdí todo». «¿Qué es?», preguntó Lucas, con la voz áspera por la rabia. «Una práctica diaria de agradecimiento, no como una obligación, sino como un ejercicio de atención», explicó Mateo. «Cada mañana y cada noche di en voz alta esta frase: «Gracias Dios por todo». Hazlo aunque no lo sientas al principio. Las palabras no sonaron milagrosas, pero fueron firmes. «Y si no creo», dijo Lucas. «Di igual», replicó el sacerdote. «Es un gesto que entrena el corazón a mirar lo que queda, no solo lo que falta». Hubo un intercambio de explicaciones prácticas, de resistencias, de pequeñas dudas. El diálogo entre ellos tuvo 6 intercambios claros en esa primera conversación. «¿Y eso cambia algo de verdad?», preguntó Lucas. «Cambia la dirección de tu mirada», respondió Lucas. «¿Cuánto tiempo?». 3 minutos por la mañana, 3 por la noche», dijo Lucas. «¿Y si me río de mí mismo?», dijo Lucas. «Entonces, ríete, repite», concluyó el sacerdote con una sonrisa. Esa conversación fue la semilla de una prueba que Lucas aceptó de forma escéptica, pero decidida. Los primeros días de práctica fueron torpes y silenciosos. Lucas se obligó a repetir la frase frente al espejo con la mandíbula apretada, sintiendo en la garganta el peso de cada palabra. «Gracias Dios por todo», decía, escuchando el eco en la cocina donde la luz de la mañana entraba por una rendija y bailaba sobre la mesa. Los sentidos se activaron de manera nueva. El aroma del café, la textura de la tostada, el frío de la taza en las manos, el sonido lejano de un tranvía que marcaba el tiempo como si fuera un metrónomo. Cada repetición era un pequeño anclaje que sacaba del piloto automático la mirada que solo veía carencias. Conforme pasaban las semanas, los cambios fueron sutiles pero reales. Encontró pequeñas recompensas. Una vecina, doña Carmen, le ofreció una cazuela de sopa y él la aceptó agradecido de verdad.
Un cliente que antes desconfiaba le pidió disculpas por el día de la plaza y le extendió un billete extra. Ana volvió a pasar por el mercado y lo saludó sin prisa. La práctica no borró las heridas, pero empezó a desactivar la urgencia de la queja. Lucas anotaba en una libreta las pequeñas cosas por las que agradecía, desde el tacto de una manzana hasta la risa de un niño que pasaba. Este proceso estuvo marcado por días de sequía emocional, en los que repetir la frase parecía un acto mecánico, y por días de lluvia interior en los que la gratitud brotaba como una lluvia ligera después de la cual el aire huele diferente. En estas escenas, la descripción sensorial fue constante: el frío que se va del pecho, el olor de los platos recién lavados, el sonido de pasos que parecen más suaves, la vista de un cielo que se abre un poco más. Al cabo de un mes de práctica, ocurrieron evidencias que comenzaron a dar forma a una nueva narración. La primera recompensa tangible fue una pequeña lluvia después de una temporada de sequía que amenazaba la cosecha de la huerta comunitaria. Los vecinos, que antes miraban con desdén a Lucas, empezaron a reconocer su esfuerzo por cuidar la parcela que le habían asignado. Recibió la visita de Isabel, su abuela, que le trajo pan recién hecho y le dijo con ternura: «Veo que algo ha cambiado en ti». El reconocimiento de los demás no fue inmediato ni total, pero sí lo suficiente para que Lucas notara que su postura había cambiado. La práctica repetida, las mismas 6 palabras dichas con intención, abrieron una puerta mínima que permitió que la gratitud dejara de ser una palabra vacía y se convirtiera en un gesto vivo. En esta etapa hubo 2 momentos de tensión que obligaron a poner a prueba su práctica. El primero fue cuando perdió su carné de identidad y temió que la burocracia volviera a cerrarle caminos. El segundo fue cuando escuchó rumores malintencionados sobre su persona. Ambos momentos duraron, pero no lo doblegaron como antes. Cada vez que la angustia venía, Lucas decía la frase y poco a poco esa repetición se volvía una pausa que le devolvía el control. 3 momentos de tensión merecen relato detallado. El primero fue la humillación en la plaza que ya describimos, un episodio donde la multitud juzgó sin escuchar. Fue un clavo que quedó clavado en la madera de su autoestima. El segundo sucedió cuando su padre, Jorge, regresó pidiendo ayuda económica y el pasado ofreció viejas culpas que Lucas no sabía si debía cargar. Hubo una discusión intensa en la que la palabra abandono rebotó como una piedra en un estanque. Las sensaciones fueron claras: el sabor metálico del resentimiento en la boca, la respiración rápida, los gestos de manos que no encontraban consuelo. Ese momento duró días y fue necesario repetir la práctica de gratitud en voz alta para no caer en la aniquilación emocional. El tercero de esos instantes se dio cuando su amiga Ana decidió marcharse para buscar una vida mejor en otra ciudad, y Lucas sintió nuevamente la sensación de no ser suficiente. Cada uno de estos episodios puso a prueba la nueva costumbre de Lucas y mostró que la gratitud no es ausencia de dolor, sino una manera de sostenerse en él. La comprensión profunda que transformó a Lucas no llegó en un flash, sino como un proceso de reconocimiento. Aprendió que la gratitud no era negar la tristeza, sino aceptar lo que existe y darle un lugar. Entendió que decir «gracias Dios por todo» no era una frase mágica, sino un gesto que abría la posibilidad de ver recursos donde antes había solo déficit. Empezó a ofrecer su tiempo en la cocina comunitaria y a compartir lo poco que tenía con quienes estaban peor. La comunidad empezó a verse distinta, porque él la miraba distinto. Sus días se llenaron de propósito sencillo: ayudar a un niño con su tarea, llevar fruta a doña Carmen, cuidar la huerta. Estas acciones crearon un efecto espejo que devolvía miradas de estima y salud. Un día, durante la misa dominical, puso su mano en el atrio y dijo en voz baja como un mantra: «Gracias Dios por todo». Sintió una paz que no había conocido, no por la ausencia de problemas, sino por la presencia de una claridad nueva sobre su papel en la vida. Mencionó a Dios varias veces en su recorrido, reconociendo que su fe encontró un lenguaje práctico y humilde que lo sostenía. El epílogo narra la evolución en 3 momentos temporales que muestran la consolidación de la transformación. Un mes después de que empezó su práctica, Lucas ya tenía una rutina estable, seguía diciendo la frase cada mañana y cada noche y había anotado en su libreta una lista de cosas por las que estar agradecido. El huerto comunitario mostró vegetación tras la pequeña lluvia y los vecinos compartieron la cosecha. Lucas recibió una invitación para colaborar en un proyecto local liderado por Elena y Tomás, quienes hasta entonces habían sido distantes. La gratitud se convirtió en gesto social, y él comprendió que su bienestar individual estaba ligado al bienestar de su entorno. 3 meses después, la transformación era más visible.
Ana regresó de visita y encontró a Lucas con una serenidad en la mirada que le sorprendió. El proyecto de reciclaje funcionaba y los niños de la comunidad empezaban a aprender sobre cuidado ambiental en talleres que él ayudaba a organizar. Padre Mateo celebró una pequeña ceremonia de agradecimiento por los frutos de la tierra y Lucas fue invitado a hablar brevemente. Dijo pocas palabras, pero esas fueron suficientes para que varios presentes sintieran que habían visto renacer a alguien. Se atrevió a decir en voz alta: «No ha sido fácil, pero aprendí a agradecer lo que tengo». 6 meses después, la vida de Lucas había dado pasos firmes. Ocupaba un lugar activo en la comunidad, su relación con la familia era más sana y participaba en conversaciones donde antes no lo hubieran incluido. La práctica de agradecimiento seguía siendo su ancla y la frase «Gracias Dios por todo» resonaba en momentos de silencio como una brújula. Su historia se convirtió en ejemplo para muchos, no porque fuera un modelo perfecto, sino porque mostró la posibilidad de reconstrucción desde un gesto pequeño y repetido. La gratitud no borró el pasado, pero le dio un sentido nuevo y generoso. Si esta parte te ha tocado, me gustaría que participes en los comentarios. Si te sientes identificado con la experiencia de Lucas, comparte cuál sería la única frase que te gustaría escuchar cuando estés en tu peor momento. Empieza tu comentario con «Cuando yo», para que otros que lean puedan sentir cercanía y no soledad. Muchas personas necesitan palabras que les sostengan, y tu experiencia puede ser esa palabra. Además, si te atreves, cuéntanos si ya practicas algún gesto de gratitud en tu día a día y qué efecto te ha producido. Tus palabras pueden inspirar a otros que están pasando por sequías emocionales y ayudar a crear una comunidad donde la empatía sea la norma. Gracias por compartir aquí, y ahora continúa la historia porque lo que viene a continuación puede iluminar la forma en que ves tu propia tristeza. Para cerrar, recuerda que la lección de Lucas no fue una receta milagrosa, sino una práctica humilde que cualquiera puede intentar. Si quieres ponerla en práctica hoy, prueba durante 7 días a decir, con intención, «Gracias Dios por todo» por la mañana al levantarte y por la noche antes de dormir. Observa qué cambios aparecen, por pequeños que sean, y anótalos. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para más relatos que enseñan a transformar la vida con gestos sencillos, comparte este video con alguien que necesite esperanza y deja tu comentario con la frase que te gustaría escuchar en la noche más oscura. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso de valentía. Eso merece reconocimiento. Gracias por acompañar a Lucas en su camino, y recuerda que la gratitud no cambia el mundo por sí sola, pero cambia a quien la practica. Y con eso basta para empezar a transformar el entorno. Gracias Dios por todo.